Soberano Dios y todopoderoso, misericordioso y bueno, a ti en este momento, Señor, pido que traigas quietud a nuestras vidas, que tomes el control de nuestro corazón, de nuestras inquietudes, de nuestras cargas. Trae consuelo, Señor, en esta mañana a aquellos que están perseguidos, aquellos, Señor, que de alguna manera traen la carga de la persecución, de la vanidad de este mundo, en la familia, y de alguna manera, Señor, sentimos el peso de este mundo en contra de tu verdad. Hoy ruego, Señor, para que abras nuestros oídos, ayúdanos y motívanos para prestar mucha atención a tu voz y a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mi hermano, pues recordarles también, si usted puede colocar en silencio su teléfono para que estemos más acorde con el mensaje y de esta manera pues estar más centrados en lo que el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas. Y de la misma manera pues les voy a hacer referencia a una historia, la historia de una mujer ejemplar, una anciana, madre de una raza misionera. Sonará extraño, ¿verdad? Una raza misionera. Una amiga la visitó con la tristeza reflejándose en su mirada. Su hijo, le dijo la amiga, se ha ido. ¿Se ha ido Tomás al cielo?, dijo la anciana. ¿Cayó ocupando su puesto en las actividades misioneras? ¿Cuánto quisiera que Dios llamara ahora a mi hijo Juan a la obra?, dijo la anciana. Poco después, Juan era también misionero y también cayó. Pero en esta ocasión una comisión de hermanos vino a participarle la noticia a la madre. Estos se manifestaban muy tristes, pero antes de que alguna de las personas hubiese abierto sus labios, la anciana exclamó: ojalá que el Señor llamara a la obra a mi hijo Guillermo. Y Guillermo también fue y cayó. Y esta mujer volvió a exclamar: cuánto quisiera tener 1000 hijos que darle al Señor. Una mujer que practicaba la justicia, una mujer que prefería que sus hijos cayeran, pero no obedecieran a la injusticia de este mundo. Quizás es difícil decir esto, ¿verdad? Quisiera tener 1000 hijos que darle al Señor. Quiero que abramos en nuestras Biblias, me acompañen allí, en el libro de Segunda de Timoteo. Allí vamos a estar ubicando nuestro tema de hoy. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 12. Dice en la versión Reina Valera: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos hijos cayeron de esta mujer? Cayeron 3 por causa de la persecución. Hoy continúan la persecución de diferentes maneras, de muchas maneras. Persecución de la vanidad nos persigue todos los días. La persecución contra nuestros hijos nos persigue. La persecución contra nuestros pensamientos con respecto a la Biblia nos persiguen por causa de eso. Nuestros hermanos de nuestra propia nación nos persiguen.
nuestros amigos, aquellos que quizás en algún momento mostraban lealtad, también persiguen. Y de diferentes maneras la iglesia, aquella persona que tiene temor del Señor, se siente perseguido. Los que sufren persecución es el título de este tema. Los que sufren persecución. De acuerdo al capítulo 3, versículo 12, la palabra también indica que hay otro grupo de personas que sufren persecución. La Biblia nos habla de algunos que sufren persecución. Preguntemos ¿quiénes pueden sufrir persecución también? De acuerdo a la Biblia, Mateo capítulo 5, versículo 10, encontramos allí un grupo de hermanos temerosos en el Señor que sufren esta persecución. Capítulo 5, versículo 10 de Mateo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes padecen persecución? Los justos. La palabra justicia viene del hebreo diakaisune, que significa equidad. Alguien con carácter de equidad o conducta, y justicia. Alguien que su carácter es, valga la redundancia, caracterizado. Su postura, su forma de ser, su forma de hablar, habla de la justicia. Podríamos decir que es una persona que no es de doble cara o de doble ánimo, sino que su palabra se mantiene. Hoy alaba a Cristo, mañana también. Hoy habla de Cristo y mañana habla ¿de quién? Si practica la justicia, solo habla de Cristo, solo habla de Él. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14, encontramos también allí cómo el Señor sigue haciendo énfasis en que si usted practica la justicia, tendrá como parte de su vida la persecución. Primera de Pedro 3, versículos 14 al 17. En la versión Reina Valera lo menciona de esta manera. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que haya en vosotros. Si usted publica hoy un mensaje cristiano en su estado de WhatsApp, en Facebook o en Instagram, no lo arruine con otro mensaje del mundo. No cambie su carácter, no se mezcle con el mundo para que la justicia de Dios se revele. Por eso el mundo ama a los suyos, pero los que no son del mundo, los que practican la justicia, los que mantienen la equidad, serán perseguidos. Si usted mantiene el mismo mensaje, si usted mantiene la justicia del Señor, usted será perseguido. Hablarán mal de usted, porque sus pensamientos son los de Cristo, y por eso el mundo nos odia. El mundo nos odia. Los que practican la justicia también están caracterizados con los que anuncian, dan las razones al mundo, al injusto, que el ser humano está perdido, confundido en cuanto a la verdad y la justicia.
escribí algo acá, todas las leyes que el ser humano mete su mano pueden ser vistas como justas para cumplirlas, pero solo llevan a su propia destrucción. El mundo ha inventado o está inventando, tratando de introducirnos sus propias leyes, las cuales el mundo está diciendo, es justo cumplirlas, es justo obedecerlas, o será injusto incumplir la ley. Es justo cumplir la ley, pero las leyes que hoy el mundo está introduciendo es para su propia destrucción. Nos queda una respuesta o dos respuestas a una pregunta. ¿Cumplimos, obedecemos tales leyes para la destrucción nuestra o obedecemos la justicia del Señor? Quizás la respuesta está muy cercana dentro de nosotros. Tenemos una segunda opción. Tito, capítulo 2, nos menciona algo muy importante el Señor en cuanto a los que practican la justicia. Los justos, capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Algo que hacen los justos es que renuncian. Un justo renuncia a la impiedad, renuncia a los mensajes subliminales, renuncia a los textos con doble sentido, renuncia a las amistades del mundo. Aquellos que aman al mundo, renuncia, porque la justicia de Dios le precede. No puede tener una buena conversación con alguien que le gusta las cosas del mundo, porque choca con la justicia del Señor, choca con el carácter. Pero cuando uno se ríe, usted se ríe y se divierte y le causa gracia este tipo de comentarios, hay que tener cuidado si la justicia del Señor está en nosotros. Si nuestro carácter es justo, o quizás nos hemos equivocado de iglesia. Quizás podríamos estar equivocados de familia. Quizás estamos no en la iglesia, sino estamos en el lodo, bañándonos con ellos, disfrutando de su propio barro. La justicia permite que usted renuncie a la impiedad. Los justos mantienen buena conciencia. Una buena conciencia es no deberle a nadie, no haber robado lo que otros te prestaron, ni lo volviste, ni lo devolviste. Una buena conciencia es cuando usted presta y devuelve. Una tacita de sal, devuélvala, no se quede con eso si es prestado, para que no seamos ladrones, ¿verdad? Podríamos convertirnos en ladrones. No se esconda para robar un wifi. El que roba el wifi es un ladrón. Sorprendidos, ¿verdad? Hoy es la moda para muchas personas. El mundo nos arroja hacia eso. Es más, nos ofrece aplicaciones a través del teléfono donde usted puede pararse en cualquier lugar. No sé si usted lo sabía. Esperemos que no lo sepa. Esperemos que no sea tentado por causa de eso. La justicia va más allá que pararse en una esquina a robar la señal de otra persona que está pagando ese servicio. Devuelva lo que ha prestado. Sea honesto.
Arrepiéntase si en algún momento usted ha actuado de esta manera. Renuncie a la impiedad. Y de esta manera usted será bienaventurado, porque hablarán mal de usted. Por eso somos bienaventurados. Porque usted es de las personas que nunca tiene señal, porque no se roba el Wi-Fi. Quizás usted no se comunica mucho con otras personas, pero es porque usted no tiene la mano llena de internet de otro vecino, ¿verdad? Podría pasar. Entonces, cada una de estas actitudes deben demostrar en nosotros las cualidades de la justicia del Señor. Número 2, ¿quiénes más recibirán persecución o quiénes serán perseguidos? Mateo capítulo 5, versículo 44. Al mismo tiempo que leemos, vamos revisándonos en cuál de estas características somos parte de esta familia, de este grupo. Mateo 5, 44 nos menciona una característica a la cual el Señor llama también a pertenecer a los bienaventurados, a los bendecidos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Si usted practica la misericordia, si usted es misericordioso, entonces usted también será bienaventurado, bendecido con la persecución. Suena extraño, ¿verdad? Perseguido con la persecución. Pero esto lo vivimos todos los días, todos los días. Los misericordiosos, o la palabra misericordia es la palabra hebrea, si usted lo quiere apuntar, elémon con doble E, como de leer, elémon, que es traducido como compasivo, que actúa con misericordia. Y los misericordiosos tienen una característica: aman aún a los que se consideran nuestros enemigos. Y no solamente lo ama, ora por él, ora por ella. Aquel que me persigue, aquel que me ofrece el wifi del vecino, ¿verdad? Aquel que me ofrece el licor, drogas, quizás aquel que le dice a la joven soltera: te invito a comer perro caliente, hamburguesa, le pone la trampa para que usted caiga. Aquel que siempre tiene un as bajo la manga para ponerle la tentación. Quizás ore por él, porque él se ha considerado tu enemigo, pues quiere llevarte a la inmundicia, quiere llevarte al mundo, quiere que te conviertas en enemigo del Señor, pues los que aman al mundo se consideran enemigos de Dios. No sé si lo había escuchado. El mundo atrae, pero debemos de orar por ellos. No sea amigo del mundo, no sea amigo de él. Lucas nos dice algo muy importante con respecto a los misericordiosos. Capítulo 6, versículos 35, nos dice lo siguiente: amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Hermanos, al enemigo también debemos de prestarle. Yo le presto al pastor, yo le presto a la hermana, yo le presto al hermano que yo sé que me va a pagar, pero mi enemigo. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y esto nos considera de una manera. Versículo 36. Sé pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Hay una recompensa para el que presta al enemigo.
Los amigos pagan. ¿Y el enemigo? ¿Con qué nos irá a pagar? ¿Con qué nos irá a pagar el enemigo? ¿Con piedras? ¿Con invitaciones? Bueno, pare usted de contar. Pero hay una recompensa para el que practica la misericordia. Si usted quiere practicar la misericordia, debe de amar. Debe de amar. Y en este caso, hasta a aquella persona que se considera su enemigo. Sé misericordiosos. Seréis hijos del Altísimo. Esa es la recompensa. No porque practiquemos la misericordia solamente, sino porque los misericordiosos que aman al Señor, que han entregado su vida al Señor, como consecuencia, su vida refleja el amor del Señor. Por lo tanto, también como consecuencia ama al enemigo. El enemigo está mal, aquel que se considera tu enemigo. Pero quizás llegó a tu casa a quitarte prestada la pala, podría ser, ¿verdad? Préstesela. La carretilla, préstesela. Porque el Señor traerá su bendición. Un medicamento, lo tenía ahí de reserva. Préstelo. Ame. Es el enemigo, no suyo. Él es el que se considera su enemigo. Si practicamos la misericordia, hermanos, nunca lo vamos a ver, o no deberíamos verlo como nuestro enemigo. Debería ser una persona que merece misericordia de su parte y de la mía también. Bien, continuamos entonces. Le hace bien y se desprende de lo suyo para dar aún a su enemigo. Proverbios 25 nos dice algo muy importante, donde el Señor nos enamora con su palabra y nos dice: seamos parte del gran ministerio de la piedad, apartándonos de la impiedad. Proverbios 25, versículos 21 y 22, nos señalan lo siguiente: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Usted no espere que el enemigo le pague. ¿Quién nos va a pagar? El Señor te pagará. El Señor traerá la recompensa. Y una de las recompensas que menciona allí la Biblia es que quizás tu enemigo, el que se ha burlado de ti, el que delante de sus amigos hace mofa de ti, quizás llegará con la cara avergonzada. No para que tú te engrandezcas, no. Es para que ames más al Señor por el milagro que ha hecho en la vida de esa persona. Lo ha cambiado. Te ha usado a ti para traerlo a Él y darle salvación. No te levantes o te enorgullezcas porque alguien venga humillado. No, porque el que se humilla será exaltado. Y si viene de rodillas, recíbalo usted también de rodillas, si es posible. Si es posible. Dios te pagará si prestas y le das a tu enemigo, porque en verdad Él es tu prójimo y Dios está esperando por él. Dios está esperando por él. Sé misericordioso. Una tercera razón por la que el Señor espera que seamos bienaventurados, o los que padecen persecución. Marcos capítulo 10 nos da una tercera razón por la cual podríamos ser perseguidos por este mundo, por la maldad. Marcos capítulo 10 versículo 29
nos dicen lo siguiente. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. La palabra dejar que aparece allí es la palabra hebrea efiemi, con más fuerza en la primera I, efiemi, que significa perdonar, permitir, salir, abandonar, consentir, despedir. Los que se despojan de todo recibirán o serán perseguidos. Serán perseguidos los que se despojan de todo. Solo los que confían plenamente en Jesucristo y buscan depender solo de Él, aún en persecución, recibirá 100 veces más de lo poco que podemos dejar. No sé si alguno de ustedes lo ha percibido. ¿A cuántos hermanos ha tocado usted que rechazar sus invitaciones para actividades del mundo? Quizás uno, quizás dos. Algunos son más abundantes de familia, ¿verdad? Y quizás tienen 5 hermanos y les tocó que rechazar su invitación por causa del Señor. Pero cuando usted llegó aquí, ¿cuántos hermanos encontró? El Señor multiplica la familia. Quizás algunos tienen casa, quizás a otros no tenemos aún una casa, pero tenemos muchas casas a donde llegar. Tenemos mucho espacio donde recorrer, mucha familia, a pesar que hemos dejado algunas personas como familia, el Señor multiplica la familia. Quizás dejamos 5 amigos con una taza de café servida más, pero en el Señor nos sirve una mesa con un banquete que usted no puede comer aquí. Todo lo que usted pueda dejar por el Señor será tan pequeño con lo que usted puede recibir de parte de Él. Podríamos dejar casa, podríamos dejar familia. Algunos hemos rechazado a nuestros padres en algún momento y el Señor nos los ha devuelto. Es mi testimonio. Después de 11 años orando al Señor, por mi madre, y el Señor la trajo. Y no solamente a ella, aún sigue llegando mi familia. Aún sigue llegando a mi familia. Pero en el Señor mi familia es numerosa, numerosa. Y de esta manera algunos quizás han dejado a sus padres, a sus madres. Quizás no la tiene aquí, pero aquí tiene muchas madres que están dispuestas a abrazarle, a darle un consejo, y la hemos visto aquí, ¿verdad? Muchas a veces en la cocina, otras sirviendo en las actividades, preparándonos ricos alimentos. Aquí en la iglesia, Cristo es mi roca, Pedraza, Chuponal, Las Reservas, y aún así sigue creciendo. Y esas madres siguen aumentando, incrementándose en esta iglesia. Quizás usted no comparte con ella hoy aquí, pero muchas de ellas le dieron su abrazo hace un momento, ¿verdad? Y por eso lo que podemos dejar al Señor lo vamos a recibir 100 veces. Y en la vida y en el siglo venidero, ¿qué vamos a recibir? Vida eterna. La iglesia
Los innumerables hermanos y familias son parte de eso poquito que usted ha dejado. Él te lo recompensa mayormente, en mayoría, en masa, para que usted no se sienta nunca más solo. El Señor nunca nos deja solos. El Señor siempre pone a alguien, a veces una hija, a veces un hijo, y cuando venimos acá, una enorme familia. Muchos abrazos, mucho ánimo, mucho consuelo. No se desanime, hermanos, con ninguna de estas persecuciones, pero abandonemos la vida impía y seamos parte de esta familia en la santificación del Señor. Hay otro grupo más que quería mencionarles. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, nos hace mención de las características que deberíamos tener. Deberíamos tener estas características. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Una de las características. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa con el mundo? Pasa. El mundo pasa. La palabra no améis es la palabra hebrea agapao, que viene de la raíz de la palabra hebrea hagan. Si usted lo quiere apuntar por allí. Esta palabra significa, la palabra hagan, significa mucho. Y de allí la palabra no améis mucho al mundo. O no améis más al mundo que al Señor. Amar al mundo y sus placeres nos deja sin el amor del Padre. Y el mundo, su vanidad, nos persiguen a todas partes para moldearnos a su antojo y de esta manera convertirnos en títeres del pecado. Sonó fuerte, ¿verdad? Títeres del pecado. Alcahuetes del pecado. Solapadores del pecado. Cómplices del mundo de pecado. Alguien dijo una vez que le costaba dejar una amistad. Era una amistad del mundo. Le confesaba todas sus marramucias, lo que hacía, sus maldades, sus planificaciones. Era creyente. La otra persona no. Le pasaban muchas cosas. No podía continuar firme en el Señor. Y tenía un problema, no confesaba su pecado. A causa de eso, puede venir el enfriamiento para cualquiera de nosotros que tengamos amistades con personas que nos llenen de su pecado y nosotros seamos sus cómplices en lo que nos dicen y nunca atrevernos a decirles, te tienes que arrepentir de eso. Está mal lo que haces. No es bueno que andes con uno y con otro, con una y con otra. No es bueno que estés robando. No es bueno que perturbes a tu madre con lo que haces. No es bueno que perturbes a tu familia con lo que haces. Está mal. Pero muchos no se atreven a abandonar. Aman más esto que al Señor. Y por ello nos convertimos en cómplices. Hermanos, los cómplices en la justicia
es culpable. Un cómplice no es alguien inocente que solapadamente encubre un pecado. No, es cómplice. Y los cómplices, cuando son atrapados, van a juicio por cómplice. No deje que el Señor traiga juicio a su vida si hasta ahora usted ha sido cómplice de ese pecado, de las marramucias de alguien. Suena fuerte, hermano, pero hay oportunidades donde usted como padre ha solapado a su hija, a su hijo, a su hermano, a su pareja. En muchas cosas, pida perdón, arrepiéntese y aléjese, si es posible, de esto que le hará culpable. Por eso el Señor dice, apártese, para que usted no reciba parte de las plagas. ¿Se acuerdan Apocalipsis? Apocalipsis lo dice. Apártate de ella, pueblo mío, para que no seas parte de sus plagas, de sus maldiciones, que no vengan a su casa a hacer daño y usted sea de los que van a recibir el daño. Que usted no sea de los que van a recibir el daño por causa de andar, convivir, confraternizar, y pare usted de contar. Tenemos más contacto con el mundo que con hermanos. Sales más con no creyentes. Amas las reuniones de tus amigos o familiares no cristianos que con tus hermanos eternos, con los hermanos con los que vas a vivir toda la vida eterna en el Señor. Es preferible para algunos este tipo de reuniones. Anhelan estar con estas personas y no con el hermano, con la hermana, para ser más sabio, dice la Escritura. El que se junta con necios saldrá mal parado, pero el que se junta con sabios quedará libre de lo que le pueda caer al necio. Algunas personas han vivido esa experiencia. Iban juntos y la ley le cayó a ambos y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó la carrera de aquel que solapadamente encubría al que hacía lo malo. Él no lo era. ¿O sí era malo por ser cómplice? Se robó la bombona de la vecina y el cristiano lo sabía, pero guardó silencio. Cómplice. Cómplice. Juan 15, libro de Juan, cuarto libro del Evangelio, de los Evangelios en el Nuevo Testamento, libro de Juan, capítulo 15. Ahí el Señor nos refleja, nos da ánimo para que no amemos el mundo. Despojémonos del mundo y de sus placeres. Juan 15, versículos 18. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si usted dice chistes con doble intención, nadie le va a creer que usted es cristiano. Si usted se mezcla con el mundo, nadie se va a comer el cuento de que usted es cristiano ni cristiana. Si usted habla con justicia, si usted practica el desprendimiento del mundo, entonces el mundo le va a quitar las invitaciones. Va a dejar de invitarte, te va a despreciar, va a negar a que tú le visites. No va a querer que usted le hable de la verdad, de la justicia,
porque eso es rechazado por ellos. Por lo tanto, hermanos, amigos, aléjese de este mundo perverso y perdido y venga al Señor, el cual justificará, limpiará, cubrirá nuestras faltas, nuestras fallas con la sangre de Cristo. El mundo que no conoce a Cristo siempre te aborrecerá. En otras palabras, no va a dejar de hacer lo que ella o él quiere por ir al culto contigo. No va a dejar de hacer eso. No va a dejar el pecado, el engaño, la traición, porque ahora eres un cristiano aburrido, que solo hablas de la Biblia, solo hablas en contra de la homosexualidad. Quizás ahora aborreces todas estas cosas y a él no le agrada, a ella no le agrada. No se cansa de estar en el culto y leyendo la Biblia. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan, capítulo 3, versículo 20. Por esta causa, hermanos, dice la Escritura, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 10, 22. También al Señor nos consuela con palabras como estas: seréis aborrecidos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevera. Persevera. Quítate la ropa contaminada por el mundo y vístete de justicia. Vístete del Señor. Aborrece el mundo y sus placeres y ven al Señor. Él te cubrirá, Él limpiará tus manchas y quizás algunos quitará, dijo alguien, la gusanera que hay en ti por causa del pecado. Quitará la infección, empezará a subsanar aquello hondo que estaba dentro. Quizás la contaminación llegó muy hondo, muy profundo. El Señor quiere limpiar, quiere sanar. Cristo está para fortalecernos ante toda maldad y persecución. Es por este motivo que debemos mantenernos unidos en oración, compañerismo y proclamando el regreso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, usted es el llamado. Hermana, usted es la llamada para seguir anunciando, permaneciendo en la fe, en compañerismo con el hermano. No abandone al hermano, dele fuerzas, ayúdele, póngale el hombro de la oración, mándale un WhatsApp, llámelo cuando pueda, incentívele, a pesar de que quizás reciba rechazo, a pesar de que reciba no me hables en este momento, a pesar de que recibas, muchas palabras hirientes, pero cuando estamos sanos o el Señor ha sanado nuestras vidas, no hay herida que pueda volver a penetrar nuestro corazón, sino que más bien somos el instrumento para la sanidad del alma de otra persona. El Señor te quiere usar, así que hermanos, si eres justo y eres misericordioso y no amas al mundo, bienvenido al grupo perseguido por el mundo entero. Pero confíe, el Señor ha vencido al mundo. Persevere hasta el fin y recibirás la recompensa.